Bien, señores, tenemos la presencia del señor embajador de Israel en República Dominicana, el señor Wahid Mansour. El señor Mansour habla español, pero para mayor claridad de sus expresiones, Claudia Cruz nos va a asistir con el embajador. Nosotros no vamos a entrar en una discusión sobre el problema árabe-israelí. Nosotros nos gustaría conocer algunos aspectos diferentes a todo lo que la prensa en una guerra de comunicación tienen los sectores que están involucrados. Dicen por ahí que todo aquel que se opone a la guerra y quiere la paz, lo matan. Dicen por ahí que la muerte de Rabin y de Anwar el-Sadat se debió básicamente a que osaron buscar la paz. Otros muertos, aunque no se dice claramente el origen, como la de Arafat, se dice también que en cierta forma buscó la paz o simulaba buscar la paz. Nosotros quisiéramos conversar con el señor embajador asuntos básicos, porque él es un vocero como embajador de ese país, que nos puede aclarar realmente. Nosotros quisiéramos saber geográficamente cuáles son los territorios que por legalidad debe de ocupar el Estado de Israel. Número 2, cuáles son los territorios que por razones de seguridad Israel ha tenido que mover sus fronteras hacia lugares que les representan una mayor seguridad a sus ciudadanos. Y tercero, ¿cuál sería el Estado israelí que ellos desearían tener desde el punto de vista geográfico? Todo eso lo vamos a hablar, pero antes quisiéramos pedirle a Claudia que nos ayude con el embajador en un punto que es importante, y es que el fin de semana pasada el señor embajador escribió un artículo en los diarios dominicanos que hablaba del origen y de las consecuencias del conflicto. Quisiéramos comenzar con la versión oficial del gobierno israelí sobre el origen del conflicto. Bienvenido, embajador, y gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por participar en ese bonito programa. Ahora quiero hablar en inglés sobre la situación en Medio Oriente, en especial en Gaza. Amigos, 2005, Israel decided to leave Gaza. En el 2005, Israel decidió retirarse de Gaza. And we give Gaza to the Palestinian Authority. Y le entregamos Gaza a las autoridades palestinas. And in that time was President Mahmoud Abbas. He is controlling this area. En este tiempo estaba el presidente Mahmoud Abbas controlando esta área. We remove all the settlement there. Retiramos todos los asentamientos. Por favor, embajador, los dominicanos comunes que ven este programa no conocen algunos detalles. Para seguir hablando lo que usted nos está diciendo, díganos, ¿cuántos territorios tiene Palestina que hacen frontera con Israel? ¿Uno o dos territorios? No, tiene dos territorios. ¿Esos dos territorios se comunican uno con otro? Sí, no. Tiene Gaza, una área al lado de Egipto, tiene otra área, franja occidental, al lado de Jordania. ¿Y los dos lo dirige la autoridad palestina? Sí, autoridad palestina. Tiene aquí un mapa de Israel. Esa área de Gaza. Un momentito, aguante, adelante. El mapa.
¿Se puede hacer un corto? Ahí está. Adelante, embajador. Okay. Esa área, this area, it's Gaza. Ese es el área de Gaza. Here is Egypt. Ese es Egipto. And here is Israel. Y esto es Israel. And there is no connection between Gaza and the West Bank. Y no hay ninguna comunicación entre Gaza y el West Bank. And here we have the West Bank in the middle of Israel. Here. Y esto está ubicado en el medio de Israel. Embajador, Palestina tiene dos territorios, Gaza y West Bank. Sí. West Bank hace frontera con Israel y con Jordania. No, entre dos países, Jordania in the east side and Israel in the west side. Exacto, en dos países. Y Gaza con Egipto y con Israel. Sí. Exacto. Bien, Sí. para usted entrar a esas dos zonas, ¿entra por Jordania o entra por Egipto? For you to enter these two territories, do you enter through Jordan or through Egypt? No, but for example, to Gaza, we have a border between Gaza and Israel. We don't need to go to Egypt and to go to Gaza. There is a border. For example, I give that's the big map of the area of Gaza. That's Gaza. Por ejemplo, para entrar a Gaza no tenemos que entrar por Egipto, podemos entrar por la frontera que hay entre Israel y Gaza. Entonces, usted entra a Gaza, tiene que entrar por Israel. For you to enter to Gaza, you have to go through Israel? Yes. Sí. Yes. Y se puede entrar por el mar a Gaza. Can you enter through the sea? Yes, of course. Bien, adelante. No, here you have the Mediterranean Sea. You have the Mediterranean Ahí tenemos el mar Mediterráneo. And Dr. Hassin, you have to understand, when Israel left Gaza, we do it through the international law. That's the border. That's the international border. Cuando Israel se retiró de Gaza, lo hizo respetando las fronteras internacionales. Bien. Okay, now. Siga, embajador. Okay, in 2000, between 2005 until 2007, entre el 2005 y 2007, Hamas prepared themselves to control Gaza. Hamas se preparó, se organizó para controlar Gaza. In 2007 was a revolution in Gaza. En 2007 hubo una revolución en Gaza. And me va a excusar, pero cada vez tengo que interrumpirlo. ¿Hamas es el gobierno de Palestina o es un segmento de Palestina? No, ese grupo terrorista, ese no tenía oficial posición en el gobierno de palestiniano autoridad. Ese Porque grupo la autoridad terrorista palestina tiene incidencia en Hamas o ese es un movimiento aparte de la autoridad palestina. Between 2005 to 2007 was the authority of the Palestinian Authority above the Hamas. Durante el periodo de 2005 y 2007, las autoridades palestinas estaban en control, pero luego de esto, Hamas asumió el control sobre las autoridades palestinas. No comprendo. Asumió el control. Pues se preparó para tomar el control. Ya. Now, in 2007 was a revolution. Entonces, en 2007 ocurrió esa revolución que dio. Hamas kicked out. I'm speaking in simple language in English. They kick out all the police of the Palestinian Authority, include the security outside of Gaza. En 2007, después de esta revolución, él está hablando en un lenguaje bastante simple en inglés. Hamas sacó a todas las autoridades palestinas, a los policías, para ellos tomar el poder. Y ocuparon el país. Y No ocuparon a Gaza. Gaza. Ocuparon Gaza. Sí. Gaza. Ahora, they took the famous people, the important people of the Palestinian Authority for the high towers in Gaza. Tomaron a las altas autoridades de Palestina y los llevaron a los pisos más altos de torres en Palestina. And they throw them from the roof outside. Y los lanzaron desde los techos de estos edificios para morir. A la autoridad palestina. A las altas autoridades. ¿Qué población tiene Gaza? 1,800,000. 1.800.000. ¿Esa gente vivían ahí o Israel los ubicó ahí? These people, did they live there or Israel placed them there? No, we are not there. They live there.
Ellos Israel no siempre han estuvo ahí, vivido ellos ahí. siempre vivieron ahí. Okay, and they killed hundreds of Palestinian Authority officials. Ellos asesinaron, mataron a cientos de las autoridades palestinas, jamás en este periodo. And from that time, we have two places, two areas of the Palestinian. One controlling by Hamas, this area controlling by Hamas, this area controlling by Hamas, and the second area in the West Bank, this West Bank controlling by Mahmoud Abbas. We have two groups. Y desde esta época, desde este periodo, entonces tenemos las dos áreas palestinas controladas, la de Gaza por Hamas y la del West Bank por, me perdonan porque el Mahmoud nombre Abbas Mahmoud Abbas. no tiene gobierno en Gaza. No, nada. Y Hamas no tiene incidencia Sí. en West Bank. Yes. Exacto. No, there is no connection, and there is a big problem between Hamas and Fatah. Bien. Entonces Okay, now. no hay ninguna conexión y hay un gran problema entre Hamas y Fatah. Y Fatah. Between 2007 until 2014, Hamas prepared Gaza for a war. Desde el 2007 hasta el 2014, Hamas ha preparado a Gaza para la guerra. And when I'm talking to prepare, it's not army to prepare army, it's to prepare a guerrilla. Y no es preparando un ejército, es preparando una guerrilla. 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 And they build thousands of tunnels under the ground. Ellos construyeron miles de túneles debajo de la tierra. And they smuggled millions of weapons to Gaza. Y se ha hecho contrabando de millones de armas hacia Gaza. Embajador, la guerra cuesta dinero, Okay, recursos. ¿Quién le da recursos a Hamas? Okay, I will respond immediately. Responder Voy a immediately. responder inmediatamente, un momento. Hamas asked the international community that they need construction building. Hamas le solicitó a la comunidad internacional que necesitaba recursos para construir. And we gave them construction building. Israel le dio productos para la construcción. But they Pero a don't- Hamas. To Hamas. We gave them, they want to build houses, to build... A Hamas en Gaza. Yeah, they said that they O a want... la autoridad palestina. No, para Hamas. Ahora no tiene palestiniano autoridad en Gaza. Gaza es controlado de Hamas. No tiene palestiniano autoridad en esa área. Okay, ahora, Israel gave this material. They thought that they're going to build houses, hospitals, schools, everything. They put the most of the material to build tunnels under the ground. Israel entregó todos los materiales con la idea, con la creencia de que era para construir escuelas, hospitales, viviendas, y se dieron cuenta ahora de que se utilizó la gran mayoría de estos recursos de construcción para construir los túneles. And what's the surprise? They built only tunnels. Now, for your question, para usted na por conta, dinero. Qatar, they give them the money. Qatar le entrega dinero, Iran gave them the money. Irán le da dinero, Hezbollah, they give them the weapons. Hezbollah le entregó las armas And Iran give them the weapons. e Irán le dio armas. Now, if you remember 1 year ago, Israel stopped one big ship in the Red Sea. Si usted recuerda, hace como un año, Israel detuvo un barco Un gran bastante barco. grande. And what we found there, a huge tonnage of weapons in this ship that's supposed to go to Gaza. Y lo que encontramos en este barco fue un gran depósito de armas que se iban para Gaza. And for example, 1 week ago, Israel attacked stores in Sudan. Y hace un año Israel atacó un almacén de armas en Sudán. In Sudan. ¿A dónde iban los túneles? Where did the tunnels were going? Okay, Directed? the tunnels, we have different tunnels. Hay diferentes túneles. We have tres tipos de túneles. Hay tres tipos diferentes de túneles. One tipo, it's coming from Egypt.
Uno viene desde It's coming Egipto from Egypt to Gaza. hacia Gaza, de Egipto hacia Gaza. And if you can see now Wolf Blitzer from CNN, he is inside of the tunnels. Un momentito. Si Egipto es un país árabe, ¿por qué necesita Hamas ir por túneles a Egipto si puede ir por tierra? That's very good question. Esa es una pregunta muy buena. Because during the time, Hamas, they had sometimes good relationship with the government of Egypt, sometimes they don't have a good relationship. Porque durante este tiempo, Hamas a veces ha tenido una buena relación con las autoridades de Egipto, pero en otros momentos no han tenido una buena relación. For example, during the Arab Spring, Morsi became to be as the president of Egypt from the Brotherhood of the Islam. Por ejemplo, durante la primavera árabe, Morsi. Los hermanos musulmanes son pro Hamas o enemigos de Hamas. Pro Hamas. Pro Hamas. Ayuda Hamas. Sí. Ayuda Hamas gave them the permission to bring weapons, everything. They Los militares son contra Hamas. Los militares egipcios son contra Hamas. No, ese no contra Hamas. Los militares. Brotherhood of the Islam, Morsi, that time, that's in favor of Hamas. Los hermanos musulmanes en ese momento estaban a favor de Hamas. Now, during this time, there is no need for tunnels because they give them to do it through roads. Durante ese tiempo no tenían necesidad de los túneles, podían hacer lo que quisieran a través de las carreteras. Now, 1 year ago, or more a little bit, hace como un año, quizás un poco más, when Sisi, the new president of Egypt, kicked out Brotherhood of the Islam from the government. Cuando el nuevo gobernante de Egipto expulsó a los hermanos musulmanes, they stopped all the passing of the weapons from Egypt to Gaza. Detuvieron todo el paso de entonces armas. Hicieron los túneles. And they started to use the tunnels. Entonces empezaron a utilizar los túneles. Now, Sisi, the new president, Sisi, el nuevo presidente de Egipto, in 1 year and a half, he destroyed 1,630 tunnels. En un año destruyó 1,630 túneles. Tunnels under the ground. It's only between Egypt to Gaza, not from. Solamente entre Egipto y Gaza, nada. ¿Cuál es el otro tipo de túnel? Okay, that's tunnels for smuggling. Esos son túneles para contrabando. Okay, now the other tunnels, there is a tunnels inside Gaza. Los otros túneles son túneles que hay dentro de Gaza. And the other tunnels is tunnels del muerto. ¿De qué? The tunnels for killing. Y los otros túneles son túneles para para asesinatos. And what is that? For example, you have Khan Yunis. You see Khan Yunis. The tunnel is coming from the town of Khan Yunis to go through Israel. Hay un túnel que va desde la ciudad de Khan Yunis hacia Israel. Es decir, de Gaza a Israel. Sí. ¿A qué ciudad de Israel? What city of Israel? Kisufim, Sufa, diferentes. ¿Cuántos túneles han encontrado? How many tunnels have they found? We found this. We have found 31 tunnels. Hemos encontrado 31 túneles que van a ciudades. ¿Qué pasan por ahí? No, but when we talking about tunnels, you are imagine that it's tunneling going from one side to other side. No, it's like a tree, Cuando hablamos de túneles, se imagina quizás que es una línea recta que va de un punto hacia otro, pero en realidad es como un árbol. Okay, you will see there in the back, you will see that last week, during the war, during the battles, Hamas members enter from the tunnel, go through Israel for what? To kill civilian, to kidnap civilian, to kidnap soldiers back to Gaza. Puede ver en las imágenes como se aprecia ahora mismo en esas imágenes. Members of Hamas. Esto sucedió in the area of Israel. Esto sucedió la semana pasada, que miembros de Hamas utilizaron estos túneles para accesar a ciudades de Israel. ¿Para qué? Para asesinar civiles, para secuestrar civiles. That's
tres tipos de túneles. Esos son los tres tipos de túneles. What happened in this year? ¿Qué This sucedió, month? ¿Qué sucedió en este mes? Palestinian Authority they made a reconciliation with Hamas as a unit people. Las autoridades palestinas se reconciliaron con Hamas, se unieron como la gente, el pueblo. And they thought that in this way there will be good relationship between Hamas and Palestinian Authority. Y ellos pensaron que de esta manera iba a haber una buena relación entre las autoridades palestinas y Hamas. And 1 month ago, Hace un mes, 1 month ago, 2 members of Hamas that we released from the army, from the jail, 2 miembros de Hamas que nosotros habíamos dado libertad de prisión, kidnapped 3 Israelis, secuestraron 3 israelíes, young Soldados. people. Young people, it's 16 years. Jovencitos, eran Jóvenes. adolescentes. Jóvenes, they kidnap them, they put them in the car, and they shoot them in the head immediately. Los subieron a un automóvil y le dispararon a la cabeza inmediatamente. And they brought them and buried them in the ground. Y se los llevaron y los enterraron. And what's the reason? They thought that after they will bury them, they will negotiate with Israel to release another prisoners, Palestinians, from the Israeli jail. El objetivo que ellos tenían de tenerlos ahí enterrados era pensando que en ese tiempo iban a poder negociar con Israel para que le liberaran otro número de sus miembros que estaban en prisión. Claudia, pregúntale, ¿qué sentido tiene secuestrar 3 jóvenes, matarlos y enterrarlos sin pedir nada a cambio? ¿Qué buscaba Hamas matando a esos muchachos? What was the purpose? What's the meaning of kidnapping 3 young people, killing them, burying them, without even asking anything in advance? No, they thought to ask, because 5 years ago they kidnapped 1 soldier. His name Shalit. Ellos pensaban hacer la solicitud de negociación para la liberación de unos miembros que estaban en prisión, como hicieron hace 5 años cuando secuestraron a un soldado. And we released 1,000 terrorist members of Hamas. Y por la liberación de ese soldado israelí que estaba cautivo por Hamas, Israel liberó 1,000 prisioneros que tenían palestinos. And now they thought after they will bury them in the ground, they will start negotiate with Israel to give them an idea where they are buried them, and that's the reason to give them prisons from the jails. Ellos pensaban rejugar, es la idea, teniendo a los chicos enterrados, empezar a negociar para obtener lo que querían. Ahora, Israel, Hamas started to attack Israel in missiles. They attack Israel, lanzar misiles contra Hamas Israel. inició a lanzar misiles a Israel. Until now, 2,500 missiles attack Israel. Desde ese momento, alrededor de 2.500 cohetes Misiles han tirado. llegado a... Okay, ahora, Un momentito. ¿Desde dónde lanzan los misiles y hacia dónde mandan los From misiles? where the missiles... that's a great question. They are using schools, mosquitoes, institutions of United Nations, every place they are putting missiles there, and they're launching against Israel. They are not putting in army base. They're launching from the civil, from the people. Es una muy buena pregunta, porque sus bases de lanzamiento de cohetes no están en bases militares, están en hospitales, en escuelas, en mezquitas, en instituciones de las Naciones Unidas. Desde esos lugares que Pero están en Gaza. En Gaza. Ese misiles de larga distancia que llegaron todo Israel. You see that the map, that the distance of the... Bien. Claudia, el misil es de alta tecnología. Are the missiles Es un arma de alta tecnología. es diferente. ¿Quién le vende, quién le regala, quién le suple el misil
a Hamas? Who is Okay, providing we them? have different tiene diferentes tipos de misiles. misiles. Okay, misiles that they are producing in Gaza. Hay misiles que se fabrican en Gaza, Locales. Nombre Qassam. de nombre Qassam. Qassam. The distance of these tunnels between 20 to 30 kilometers. La distancia que puede recorrer este tipo de misiles de 20 a 30 kilómetros. And they have Grad. Tienen otros It's a Soviet missile. de un modelo de misil soviético, And these missiles coming from Iran, from Sudan, from Hezbollah. que están They smuggle it. esto se lo proveen Hezbollah, Irán y Sudán. And other tipo, its name El Fajr. El Fajr es otro modelo también. And there is another missile's name B-70. Y hay otro modelo que es B-70, 70. They're producing there. que están produciendo, fabricándolo allá mismo. En Yesterday, the head of the Jihad Islami, Shalah, ayer el líder del Jihad Islámico, nombre Shalah, he said that he has a big surprise to Israel. Él dijo que dio una declaración de que él tiene una gran sorpresa para Israel. They get big missiles that can arrive to 220 kilometers. Que tienen en su poder misiles que tienen un alcance de 220 kilómetros de ¿Dónde distancia. vive el jefe de Hamas? No, 220 kilómetros. 220 Yeah. kilómetros. ¿Dónde vive el jefe de Hamas? Where the leader of Hamas lives? That's another good question. Esa There es is otra two buena leaders. pregunta. There is different leaders. One leader sitting in Qatar in Hotel 5 Stars. Hay diferentes líderes de Hamas. Por En un ejemplo, hotel de 5 estrellas. hay uno que vive en un hotel de 5 estrellas. Embajador, Qatar es uno de los Emiratos Árabes que están en la península. Yo entendía que Israel tiene buenas relaciones con Arabia Saudita y con los Emiratos Árabes. ¿Qué pasa con Qatar? We don't have any formal relationship with Saudi Arabia and other. With Qatar, we had a diplomatic relationship a few years ago. No tenemos ninguna relación formal con los Emiratos Árabes. Con Qatar teníamos una relación diplomática hace unos años. And 2 years ago, Qatar decided to cut this relationship. Y hace 2 años atrás, Qatar decidió cortar esta relación. Cortarla y convertirse en aliado de Hamas. They decided to cut and They align cut it with- and they started to support Hamas. Exactamente. Cortaron la relación diplomática con Israel y decidieron iniciar la relación con For example, Hamas, el apoyo a Hamas. for example, the Prince of Qatar 2 years ago visited Gaza. It's the first leader, Arab leader that visited Gaza and gave them $400 billion. Por ejemplo, el príncipe de Qatar hace 2 años fue la primera vez que un representante de Qatar visitara Gaza y les entregó $400 millones. Bien, después de los secuestros de los jóvenes, que continúa el relato del conflicto actual. To keep talking about Yeah. Now they started to launch missiles against Israel. 2,500 missiles until now hit Israel. Recapitulando, donde nos quedamos en la historia de cómo inició esto. I live. Empezaron a enviar misiles y van alrededor de 2.500 misiles hacia Israel. I live in the north of Israel, very close to Lebanon. Su lugar de vivienda es muy cerca al Líbano, al norte de Israel. I was in vacation 2 weeks ago, Él estaba de vacaciones hace 2 semanas and they suddenly missiles arrived to Haifa and Nahariya, very close to the border of Lebanon. ¿Cuántos israelíes han matado la gente de Hamas con esos 2.000 misiles? How many Israeli have died That's as a a good- consequence of the missiles? That's a good question, and it's a difficult answer. Es una muy buena pregunta, pero es una Difícil respuesta respuesta. difícil de contestar. Israel, we have enough smart people. En Israel tenemos mucha gente inteligente. We produce a system to protect the population. When we have missiles coming from Gaza and he's supposed to hit
civilian, we destroy them in the sky. Los israelíes fabricaron un sistema de protección que detecta los misiles cuando están llegando a las zonas habitadas y los destruyen. El gobierno israelí ha preparado su población para defenderse de Hamas y están entrenados para defenderse de esos ataques. Sí. But the population is trained to come back? Há problemas para Israel, para o pueblo de Israel, that's when we have missiles that launching, 500,000 of Israel is supposed to be in shelters. El problema para la población israelí es que cuando viene un misil de estos, se ponen en los refugios. Tiene que ir a los refugios. Obligatoriamente. Because this system sometimes they are missing. Porque este sistema no es 100% exitoso. ¿Cómo ha respondido Israel a esos ataques? How did Israel respond to these attacks? I want to be clear here, and really I'm so happy with this conversation because you give me the opportunity to answer and to clarify the situation. Él quiere agradecer esta conversación porque usted le ha dado la oportunidad de explicar paso por paso esta situación. Y él quiere ser muy específico. Israel, they don't have any war with the Palestinians in Gaza. We don't have any problem with the people. Israel no tiene ningún problema con el pueblo palestino. Shimon Peres, the former president, said this morning. Sí, Shimon Peres, el pasado presidente de Israel. Okay, friends, we will stop now the fight. Dijo esta mañana, nosotros vamos a parar ahora esta pelea. But give the Palestinian Authority to go back to Gaza. Pero regrésenle Gaza a las autoridades palestinas. If the Palestinian Authority will control Gaza and they will be under, Hamas will be under their authority, Israel, there is no need to continue any fight. Si las autoridades palestinas logran tener a Hamas bajo su comando, o Hamas bajo el comando de las autoridades palestinas, no hay necesidad para continuar esta guerra. For us, one child, one woman, one person that dying, it's very difficult for us to see innocent people killing. Para Israel es muy difícil ver que hay vidas inocentes que se están perdiendo. But you have to understand, Hamas, they are using the human shield. They're using the people as a human shield. Pero tienen que entender que Hamas está utilizando a los civiles para protegerse ellos. Se lo utilizan como escudos humanos. And for example, they attack us in Sajaiya. Por ejemplo, en Sayai, en la ciudad de Sayai, nos atacaron. To not to kill any innocent people, we ask the people to leave their area. Y para evitar la muerte de civiles, nosotros le pedíamos que se retiraran del área, los civiles, le avisábamos. And they impose the people to stay in their home because they want the international community to see that we are killing civilians and to change the mind of the international community. Y ellos obligaban a los civiles a que se quedaran en sus casas porque ellos lo que quieren es que la comunidad internacional vea que Israel está matando civiles para controlar a la comunidad internacional como que Israel está matando civiles. And perhaps you saw in the TV during the fight they found storages under the UNRWA schools with missiles. Quizá usted pudo ver en las noticias de que se encontraron almacenes de armas en escuelas de UNRWA, de la UNRWA. En Naciones Unidas, en instituciones. También embajo de mezquitas. Ese mezquitas to go to pray for God. Why they are using the mosques as a storage of weapons? Utilizando mezquitas para almacenar armas, porque un lugar que es sagrado, que para la gente, para ir a rezar, lo están utilizando para guardar armas. And Israel, after 2 weeks ago, they said we are accepting the initiative of Egypt. Y hace 2 semanas Israel dijo, aceptamos la iniciativa de Egipto de hacer un cese al fuego. It is not iniciativa de Israel, iniciativa de árabes países. No fue una iniciativa de Israel, fue una iniciativa de un país árabe, Egipto. And to stop the fight, there is no need to fight. ¿Cuántas personas tiene Israel contados que puede tener Hamas en su ejército? Y si son palestinos todos.
Does Israel have a number of how many members that Hamas have, and if they're all Yeah. Palestinians? Yeah, we have 20,000 militants in Hamas. Tienen un estimado de 20,000 miembros de Hamas. Y 20,000 miembros tienen tanto poder para pelear con Israel, un Estado tan poderoso. Does 20,000 members have that much power to fight against an No, organized? they don't. It's not power. They are bothering Israel. They are not giving us the quiet to live in peace. That's the problem. No es el poder que puedan tener, es que están molestando a Israel, no están dejando que Israel viva en paz. We want to live in peace between between Israel and Hamas, between Israel and Gaza. But the problem is Hamas all the time they are using the people. Dos cosas. Israel tiene miedo a Hamas. Does Israel fear of Hamas? No, we are not fearing Hamas. Ok, No, no segundo, tenemos miedo de ustedes, Israel está tomando medidas sobredimensionadas contra Hamas, es decir, está contestando con mucha más fuerza de la que debía contestar. Is Israel answering with bigger power to No, give that's also it's very good question. We are responding as an army. Esa es una muy buena pregunta. Nosotros For no example, estamos respondiendo con mayor we poder, estamos have- respondiendo como un ejército. We have avion, we have airplane without a pilot Tenemos los drones, que son los aviones sin piloto, that covering all Gaza. que están sobre todo Gaza. When see that they are launching missiles against Israel, we hitting the place that they launch these missiles. Cuando detectamos que están lanzando un cohete desde cierto punto de Gaza, atacamos esos puntos. We are not using a huge army we can occupy the Gaza in one day. No estamos utilizando un ejército grande. Nosotros si quisiéramos, podríamos ocupar Gaza en un día. Un día, no necesita más. A problema, we don't casualties from the Palestinian side. Lo que pasa es que no queremos más muertes de parte del lado de los palestinos. On the other side, we would like to give chance for the Egypt and other countries to reach a ceasefire. Y queremos también dar la oportunidad de que los otros países vecinos colaboren para que se dé el cese al fuego. And we don't want to go back to Gaza. Y It's not our area. Y nosotros no queremos regresar a We Gaza. want to go back to the Israeli side to live in peace. That's it. We don't need anything. Queremos Senador, paz en Israel. Yo quisiera hacer una pausa, pero antes quiero que usted termine de expresar cómo piensa el gobierno de Israel frente a esa crisis, para luego nosotros someterle una serie de preguntas a raíz de lo que usted ha dicho. Si usted quiere... Now we have to make a Final. yes, no, pause. But first, he would like you to finalize your thoughts on behalf of the Israeli government. Okay. Now, Now, Sí. for the Israeli, the state of Israel, we are very regret for the casualties. para el Estado de Israel, nosotros lamentamos mucho las muertes de civiles. We don't have a war against the civilian. Nosotros no tenemos una guerra en contra de civiles. We have problem with Hamas. Tenemos problemas con Hamas. This organization, they are not recognized Israel, would like to destroy Israel. Esta organización no reconoce al Estado de Israel y quiere destruir Israel. We accept 5 times the ceasefire. Hemos aceptado en 5 ocasiones el cese al fuego And the Hamas rejected this initiative. y jamás rechazó estas iniciativas. And also we accepted a humanitarian ceasefire. Y también hemos aceptado el cese al fuego humanitario. And the Hamas used it to continue to attack Israel. Y jamás lo utilizó para continuar atacando a Israel. Everybody have to understand, as a democratic country, we have the right to defend our people. Todo el mundo debe de saber y entender que como país democrático tenemos derecho de defendernos. And for example, if somebody will attack, or any country will attack this country, I hope that will not happen. Y por ejemplo, si cualquier país decidiera atacar este país, que no deseamos que eso pase, They have the right to protect their people, and we have the same right.
Ellos tienen el derecho de proteger a su país y nosotros también tenemos el mismo derecho. We are ready for ceasefire now Estamos preparados para parar el fuego ahora mismo and to stop the hostilities between the hostilities y detener la hostilidad entre ambos and to give a pueblos chance the Palestinian Authority to control this area. y dar una oportunidad a las autoridades palestinas para que recobren el poder de esta área. I hope in the coming days, and today there's supposed to be decision and will be ceasefire immediately in this area. Tengo la esperanza de que en estos próximos días, de que hoy ya se den noticias de paro al fuego. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el embajador Bahí Mansour, embajador de Israel en República Dominicana. Hablando con el señor Bahí Mansour, embajador de Israel en República Dominicana. Claudia Cruz nos ayuda y esta pregunta es la transmisión de muchas interrogantes que hay en esta guerra también de comunicación, porque es una guerra de relaciones públicas y de justificaciones de acciones. Embajador, hay la percepción de que Israel quiere obligar a la autoridad palestina a que controle Hamas. ¿Por qué ustedes exigen a veces que la autoridad palestina controle a Hamas y a veces tienen que responder a la población y no a Hamas? Okay, for us, Palestinian Authority is the representative of the Palestinians. We made the agreement, peace agreement with this institution. Para nosotros, las autoridades palestinas son los representantes legales del pueblo palestino. Nuestros acuerdos de paz se hicieron con esta institución, con las autoridades palestinas. The initiative of Egypt, they are talking that to ceasefire. Egipto hizo una iniciativa de cese al fuego. I don't see that the Hamas will give the Palestinian Authority to control all Gaza. No vemos que jamás esté dispuesto de darle a las autoridades palestinas el control de todo Gaza. As a proposal, they maybe will control the borders. Como propuesta, quizás ellos controlen las fronteras. ¿Jamás? No, Palestinian Authority. Como propuesta, quizás las autoridades palestinas controlen las fronteras. And that will be a good solution, that people can enter to Gaza and to leave Gaza and can bring product to Gaza and also to control the smuggling of the weapons. Y esto podría ser una buena idea, una buena propuesta para que se regularice el paso en las fronteras y se pueda reactivar el comercio y también detener el contrabando. It's a idea that we are thinking. But maybe the Arab countries, Egypt to others, they have another proposal. We are ready to discuss it. It's one of the suggestions. We are not collaborating with the Palestinian Authority against the people of Palestine. Es una idea que tenemos, es una sugerencia que tiene Israel. No sabemos cuáles otras propuestas tendrán los países árabes vecinos. Nosotros no queremos imponer a las autoridades palestinas sobre la voluntad del pueblo palestino. United States, they are involved in this process, and we hope that they will help to find a formula, a compromise. Los Estados Unidos está involucrado en estos conversatorios, en estas negociaciones, y nosotros tenemos la esperanza de que ellos colaboren a llegar a una solución. Bien. Claudia, ¿por qué para tú entrar al West Bank desde Jordania, tú tienes que hacer migración con Israel? Why do when you need to access to the West Bank, you need to pass first through Israel? Israel immigration. There is a lot of passing area through all the West Bank. Hay diferentes accesos a través de las diferentes fronteras del West Bank. Israeli, they would like to go inside. They're supposed to take a permission.
Si un israelí quiere pasar al West Bank, tiene que recibir un permiso primero. And also Palestinian who would like to come to visit Israel, like a visa, to take a visa. Y un palestino que quiere entrar a Israel también, es como si fuera una visa. Bien. Now, people that Palestinian Authority, people from the West Bank would like to go to Jordan, Pero, por ejemplo, si personas del West Bank quieren ir a Jordania, there is a bridge named Alimbi, hay un puente de nombre Alimbi, that there are 3 parties responsible for this area, que hay 3 partes que son responsables de Jordan, Jordania Israel, and Israel. Palestinian Authority. y las autoridades And palestinas. together we working together that the people can pass from one side to other side. Y los Bien. 3 trabajan en conjunto para manejar ese acceso. Embajador, quiero decirle que no me gusta personalmente presentar ningún video ni imágenes de la guerra, pero se me ocurre pensar que puede ser que en algún ataque de eso a población inocente, es decir, a población de civiles, puede ser que me maten algún primo a mí. He personally doesn't like to show any hard images of the war, but it could be it's possible that in one of these Y yo situations he can lose a cousin. And he Y will- yo quiero preguntarle, ¿por qué si jamás usa a la población civil como rehén, como escudo, por qué ustedes nos piden la intervención de las Naciones Unidas para evitar que maten tantos niños? that if Hamas is using civilians as human shields, why don't you ask the United Nations to help you to avoid this, the killing of innocent people? I saw the picture. It's for me. It's I am shocked. I am shocked. But you have to understand. For example, Hamas. We saw in the TV with the satellite. They are hitting. They are launching rockets against their people. Para mí ver esta imagen es de Es un mucho shock. shock. Pero ustedes saben que nosotros hemos detectado a través de satélites, hemos visto, hemos registrado cómo Hamas lanza cohetes hacia su propia gente. For example, yesterday, Por ejemplo, ayer, Pero they dentro de Gaza. yeah enter Gaza. They are launching rockets, small rockets. It's a distance 4 kilometers against their people to bring the TV to see. Okay, the Israel they made it, but we have enough technology. Y eso es verdad. Of course, I can't bring you movies. Ok. I can give you movies. Claudia, ¿qué diferencia hay entre Hamas y Hezbollah? what's the difference between Hamas and Hezbollah? It's the same ideology, not to recognize Israel, to destroy Israel. Es la misma ideología, no reconocer Israel, destruir Israel. But they are different group. It's Hezbollah is Shiite and Hamas is Sunnite. Pero la Pero misma son- ideología. Pero son diferentes grupos. Hezbollah es chiita y Hamas Hamas es es sunita. sunita. Una If pregunta. Israel will not exist, they will fight each other. Si Israel no existiera, ellos se pelearan entre ellos. Una pregunta. ¿Israel teme que Hezbollah logre mayoría en el Líbano? Does Israel fear that Hezbollah gains majority No, in no. Lebanon? In Lebanon, this country, we like it, we love it, we hope that will continue to exist and will continue the system that the president is supposed to be from the Christian Maronite. And what they did it in Lebanon, they impose a member of the parliament not to choose president. Sí, pero es mucho cariño, mucho afecto, pero usted no puede viajar entre los dos países. He says that there's a lot of love between you, but you cannot travel between the countries. No, we can't travel. We can, ¿Por qué? Porque no, libanesa no permite a israelíes visita. Usted sabe, tiene familia en Al-Shuf, tiene familia en El-Maten. Mi familia original en la área de Beirut, al lado de El-Maten. No puede ir.
No, no posible. No. Yo muy gusto visitar el Líbano en el futuro, porque para mí la comida libanesa es our roots. Ok, tenemos 5 minutos, Claudio. Hay a veces quejas de construcción de israelíes en West Bank y en Gaza. ¿Por qué hay construcciones en áreas que son parte de la autoridad palestina? Sometimes there's complaints about construction of Israelis in the West Bank and in Gaza. Why are these constructions being made in these areas? That's a good question. In the Israeli government, we have a new government. There is a Likud party. The Likud party would like to continue to build settlement, but we now the policy not to build a new settlement. And I hope that in the future, with any negotiation with the Palestinians, this settlement will not be the issue, because we are ready to remove settlement. We remove it from Sinai, we remove it from Gaza. Ahora mismo hay una política de no continuar con estos asentamientos. En las nuevas negociaciones, Israel tiene el deseo de hacer el retiro de los asentamientos como lo hicieron de Sinaí y de otras áreas en el pasado. That will not be a big problem, because Israel we are ready to give the most of West Bank to be under the control of Palestinian Authority. And if there is any Israel would like to stay in the settlement in the Palestinian area, he will continue to be there. We are not responsible for him. Ellos desean que esto no se convierta en un problema en las negociaciones con ellos, porque ellos están dispuestos a entregar todos los asentamientos que así necesitaran. Y si un israelí decide que se quiere quedar del lado de las autoridades palestinas, bajo su propia responsabilidad. ¿Cuántos árabes viven en Israel? How many Arabs live in Israel? In Israel we have 1.5 million. That's 1 million Muslim. 1,5 million. Billion muslimanos, cristianos 350. 350,000 and the Druze cristianos 120 and another small minorities. En total, árabes minorías 1,5 million. 1,5 million de árabes, aproximadamente. Bien. ¿Cuál sería el territorio que le ofrecería a Israel mayor seguridad? ¿Cuál sería el área geográfica que le ofrece mayor seguridad al gobierno de Israel para estar tranquilo? What is the area that it would be more secure for the Israeli government? Where? ¿En qué área? No entiendo. Actualmente. No necesita nada. ¿No quiere más tierra? No necesita. Para nos tiene, we have one condition in the Valley of Jordan, that will not be any military force there. Y un poquito de Golán para agua, ¿no le interesaría? No, Golan Heights is a Syrian area. It's not belongs to the Palestinians. Pero ustedes no tienen agua. No tienen agua en Israel. No, we have the lake of Tiberias. We have enough water. Actually, we are supplying the water for Jordan. Every day we give water to Jordan. Le estamos dando agua a Jordania. ¿Qué dice del agua? Él dice que Israel tiene suficiente agua, que por el contrario, Israel le provee agua a Jordania. Con el lago, ¿cómo se llama el lago? Kinneret. Tiberias. Ustedes desalinizan el agua. Sí. And with Lebanon, we don't have any problem with water. No tenemos ningún problema con Líbano y el agua. They have enough water, and on the other side they have enough water. Cuando Dios dejó Israel a los israelitas, le dio una tierra muy árida. Dicen ahora que ustedes tienen gas natural. ¿Es cierto? When God left the territory to the Israelis, it was a very dry land. No, but today it's not dry. But now they're saying that there's natural gas. Yeah.
Well, I'm telling you, we have a natural gas between us and the Lebanon. And we asked the governor of Lebanon, maybe we can share with these sources and to sell it together. The Lebanese, they don't like that. Él estuvo comentando de que hay gas natural entre Líbano y Israel y que ellos están conversando con el gobierno del Líbano para compartir estos recursos y poder hacer comercio, pero que el Líbano no está interesado en compartir. ¿Entiende Israel que negociar con Israel es difícil, aunque no exista jamás? Do you that Israel think that it's difficult to negotiate with Israel even We are Hamas not doesn't negotiating. exist? No tienen negociaciones con Hamas. Tienen negociaciones con representantes de palestinianas, autoridades, hablar en nombre de Hamas. Israel no hablar Sí, con terroristas. pero si es así, embajador, cuando se habla de paz, ¿con quién es que se habla? ¿Se habla con el jefe de Hamas o se habla con Mahmoud Abbas? ¿Con quién es el interlocutor para hablar de paz? Mr. Hassan, you have to understand. 2 days ago, Khalid Mashal, he said, I am not recognize Israel, I don't want to talk with Israel, nothing. We are not the country that we would like to discuss to speak with terror organization. We can speak with people, they can speak in behalf of them. We don't need a direct talks with them because they are not respecting any agreement. El Estado de Israel no negocia con terroristas. Hace 2 días uno de sus líderes dijo que no reconoce a Israel, que Israel no existe. Entonces, ¿cómo podemos negociar con esa persona? Nosotros podemos negociar con alguien que hable en su nombre, podemos negociar con las autoridades palestinas, podemos negociar con una persona que respete los acuerdos internacionales. ¿Puede Israel algún día lograr vivir tranquilo con una zona donde todos sus vecinos son enemigos? Yeah, we have a peace treaty with Jordan, we have peace treaty with Egypt, we have a good relationship with the Palestinian Authority. We have one small group, terroristas, Hamas, that are not bothering us. They are bothering also the Arabs. Irán, ¿qué pasa con Irán es muy distancia, ¿no? Pero el misil va a Irán. El misil es muy problemas para el mundo, no para Israel. Embajador, para terminar, ¿cuántos años más de guerra usted prevé? How many more years of war do you think that there would? There is no need war. Believe me, this problem of the Palestinian, we can't find the solution in 1 day. One day we can find the solution. No hay necesidad para la guerra, créame. Que en un día se soluciona. En un día podemos solucionar. We need leadership. Lo que necesitamos es liderazgo. To decide. Para decidir. If the leadership will take a decision, there is no problem. Si los líderes se deciden a encontrar una solución, ya no habría problema. And I'm telling you that Israel is supposed to take a decision. That means they're supposed to give a compromise. O sea, Israel ya está en la posición de tomar una decisión. Solamente se está esperando que la otra parte también ponga de su We have to take a hard decision. We have a lot of hard decisions. We have to take it. And we are ready for that. ¿Tiene la autoridad palestina poder para tomar Gaza? Does the Palestinian authorities have the power to take over Palestine? Gaza? If they will give him a chance few days, they can control Gaza, of course. Si le dan la oportunidad de unos cuantos días, por supuesto, ¿por qué no? Gaza is small area. Gaza es un área muy pequeña. It's a 360 kilometers. 367 It's not big area. As I told you, we can occupy this area in 1 day. We don't need a lot of time. Como les mencioné, o sea, no se necesita mucho tiempo para ocupar esta área. And I think the Palestinian Authority, they have the power, the authority to do so. But we are not pushing Palestinian Authority to do so. Israel no está empujando a las autoridades palestinas para que lo hagan, pero sí creemos que ellos tienen el poder y el alcance para tomar el control de Gaza. Bien, señores, queremos agradecer mucho al señor embajador Wahid Mansour
representante del gobierno de Israel en República Dominicana, y a Carla Cruz, que nos ha ayudado con la traducción, por fijar la posición del gobierno israelí en cuanto al conflicto de Medio Oriente. Gracias, embajador. Gracias, Claudia. Gracias para esa oportunidad. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Vamos pues a ver unos mensajes y nos vemos esta tarde en la tarde online.